Bienvenidos a este espacio de En la Picota, una edición especial que hoy realizamos para analizar un proyecto muy bonito, el proyecto sobre mujeres migrantes en Marruecos, de la mano de la Asociación de Mujeres Malvaluna y de Alianza por la Solidaridad de Extremadura. Precisamente tenemos en nuestra mesa de La Picota a dos de sus representantes. Tenemos con nosotros a Marjorit Guevara. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va el proyecto? Ahora hablaremos de ello, pero ¿cómo va el año, mejor dicho, en torno a los derechos de las mujeres? Pues es una lucha constante. Desde la Asociación de Mujeres de Malvaluna, pues es un trabajo que se viene haciendo desde hace más de 30 años y pues es una lucha constante porque siempre que vamos avanzando algo ocurre que nos hace retroceder unos pasitos para atrás y esa lucha entonces la tenemos que mantener siempre en alerta, porque los derechos de las mujeres están siempre amenazados por diferentes crisis, por diferentes grupos que están atentos para atentar contra esto. Entonces la lucha la mantenemos desde los diferentes espacios y ahora lo que vamos a ver que es el trabajo con mujeres migrantes, en el caso de mi persona también lo hacemos porque son diferentes los contextos en los que las mujeres se están desarrollando y en los que las mujeres están defendiendo sus derechos. Bueno, pues vamos a hablar precisamente ahora de ello. También recibimos y saludamos a Marta Sánchez, de Alianza por la Solidaridad de Extremadura. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida, Marta. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Coincides con Marjorit sobre la situación? Parece que estamos con el freno de mano un poco echado. Cuando se avanza, se retrocede en la sociedad. Totalmente, sí, totalmente. O sea, nosotras desde Alianza por la Solidaridad, nosotros somos una ONG, trabajamos cooperación internacional, trabajamos en distintos países, pero en el caso de Extremadura trabajamos aquí también con proyectos de sensibilización, de educación para la ciudadanía global y trabajamos sobre todo en el ámbito de derechos de las mujeres, entonces sí que vamos muy en la línea con las compañeras de Malvaluna porque sí que es verdad lo que comenta Marjorit, que en cuanto avanzamos un poquito siempre viene alguien, siempre viene algún discurso de odio, siempre viene la ultraderecha y te lo pisa, entonces, bueno, ahí vamos. Avanzando poco a poco. Bueno, vamos a hablar de este proyecto, Mujeres Migrantes en Marruecos. ¿Qué es este proyecto, Marjorit? Me gustaría y preferiría que Marta, que es de Alianza por la Solidaridad, pues nos comente un poco de eso. Bueno, nosotras llevamos tiempo trabajando en Marruecos, nosotras tenemos sede en Marruecos como organización y desde terreno trabajan nuestras compañeras que no han podido venir a Mérida a acompañarnos, pero bueno, son ellas las que ejecutan el proyecto en Marruecos. Trabajan con mujeres en tránsito, mujeres migrantes que vienen de la zona de África subsahariana, de distintos países, y pues bueno, pues están en Marruecos en situación de tránsito migratorio o simplemente como mujeres migrantes que están residiendo en Marruecos de manera más o menos permanente. Entonces el trabajo que realizamos con ellas es un trabajo de no empoderamiento, porque no me gusta utilizar la palabra empoderamiento, sino de facilitar herramientas que faciliten, valga la redundancia, la consecución de su autonomía en distintos ámbitos, en ámbito económico, en ámbito político, de participación, fomentamos mucho también el asociacionismo, la cooperación entre ellas, ¿no? Que se agrupen, que se acuerpen, que creen redes de apoyo y que, bueno, pues que puedan seguir adelante y formarse en distintos espacios y compartir espacios seguros pues, a través de ese acuerpamiento y de esas redes de apoyo, que es el mismo trabajo que hacemos en Extremadura también, a nivel un poco más pequeñito, pero en este caso en Marruecos pues el proyecto consiste un poco en eso. ¿Su situación es más delicada precisamente por estar en Marruecos de estas mujeres? Bueno, son realidades distintas, pero que en muchos puntos también se tocan. En ese sentido yo creo que Marjorit a lo mejor sí que puede decir más, incluso también en primera persona, ¿no? Pero sí que son realidades que, bueno, la situación en Marruecos pues sabemos que es complicada y para las personas migrantes también, y en temas de derechos humanos pues es una situación delicada. Pero sí que es verdad que estas semanas hemos estado analizando con ellas estas situaciones y hay muchos puntos en los que hay realidades muy iguales en distintas partes del mundo. ¿Es así, Marjorit? Sí, ya solo el hecho de salir de tu país, de tu casa, de tu contexto propio en el que te has desarrollado durante mucho tiempo y ubicarte en otro contexto con nuevas leyes, con nuevas políticas en el que tenés que integrarte a esta sociedad,
entonces te ponen en diferentes vulnerabilidades, en un contexto quizás más vulnerable del que probablemente tal vez tenías en tu país, porque exactamente acá también tenés que tener una documentación para poder ejercer o tener el acceso a derechos mínimos, derechos básicos que toda persona necesita para vivir. Entonces, la situación que se vive siendo migrante es una situación que no es que estén las mujeres que sean débiles, que sean pobrecitas, que hay que quitarnos de la cabeza también ese concepto que tenemos sobre la migración de pobrecitas, están sufriendo. Sí, se sufre, pero no es exactamente por el hecho de estar como migrante, como ser mujer migrante, sino por el contexto que te lo complica. Entonces esa situación probablemente no solo se vive a las mujeres migrantes que están en España o en Extremadura, y que lo podemos ver en el video, sino también las mujeres que son migrantes en Marruecos y además se enfrentan a otros obstáculos también como el idioma, que eso te imposibilita el acceso a trabajo, el acceso a educación, ya no solamente el tema de la documentación. Y en este caso, al trabajar, como mencionaba Marta, en alianza con la solidaridad, en Malvaluna, en el asociacionismo, en el que las mujeres migrantes nos empoderemos para la defensa de nuestros derechos, también pues se enfrentan otros obstáculos que van desde el mismo temor de decir esto no me parece, no estoy de acuerdo con esto, porque tenés ese temor de no sabes si después tenés represalias, y esto puede conllevar a que nuevamente regreses a tu país de origen y no es la situación a la que estás apostando. Entonces son un montón de situaciones que se te presentan frente a las cuales las mujeres, como mencionaba Marta, que se está trabajando para que las mujeres estemos un poco más autónomas y tengamos ese poder de levantar la voz, de decir lo que estamos pensando y de ser nosotras las protagonistas de esos movimientos, de esos cambios. Y obviamente se agradece siempre las organizaciones que están trabajando con mujeres migrantes, porque son aliadas que acuerpan estas luchas. Y dentro de estas asociaciones está Alianza por la Solidaridad, que trabaja también mano a mano, codo con la SCID, ¿no? En este caso, este proyecto también está financiado por ellos. Sí, exacto. La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo es la financiadora de este proyecto y de otros muchos proyectos que se financian en la región, ¿no? Al final es la parte de la administración pública que facilita que este tipo de acciones se puedan llevar a cabo, porque sin financiación pues obviamente es muy complicado poder realizar ni la mitad de acciones que realizamos. Y también es muy importante que desde las administraciones públicas, locales, regionales, estatales, se siga apostando por este tipo de proyectos y por subvencionar este tipo de acciones, porque vemos que realmente es necesario, y cuando estás ahí en el día a día y trabajando con las personas que participan en los proyectos que les proponemos y ves la ilusión y las ganas que tienen y los resultados que van saliendo, ves que realmente hace falta. Y también el otro día nos comentaban las compañeras con las que estuvimos hablando que ellas se sentían bien porque sentían que en este tipo de proyectos no eran meras usuarias, no iban solamente para firmar una lista y que, pues lo típico, ¿no? Que firmas una lista, te dan el recurso que sea, te dan alimentos, lo que sea, tal, y te vas a tu casa. Es un espacio donde compartes con las demás, donde te sientes segura, es un espacio donde estás en confianza para poder contar situaciones tuyas personales. Entonces, eso es muy importante, y recalcamos que es muy importante que desde la administración pública se dé esta oportunidad y se sigan financiando acciones así. Para la difusión precisamente de esta campaña se ha editado un vídeo que lo vamos a ver a continuación. En breves, de forma resumida, ¿qué podemos ver en este vídeo? Y ahora lo analizamos una vez lo visionemos. En este video vamos a ver a 4 mujeres siendo protagonistas de su propia historia, empoderándose en el contexto en el que están, que es Marruecos y Extremadura, y en la defensa de sus derechos. Y es lo mismo que habla Marta, que en este video es interesante ver cómo las compañeras migrantes del movimiento de mujeres migrantes se refieren a la necesidad también de crear lazos entre organizaciones de mujeres migrantes,
porque son realidades que probablemente son muy parecidas a las que se están viviendo en dependencia pues del contexto en el que estés e incluso de tu país de origen. Entonces en este video queda eso en evidencia, pero también queda en evidencia el poder, la fuerza, las palabras y las cosas interesantes que tienen las mujeres migrantes para decir, y que es la oportunidad, creo que, de darles los espacios para que las escuchemos y también que están aportando a esta sociedad. Bueno, pues vamos a escucharlas precisamente. Damos paso a este documental, a este vídeo en el que esas 4 mujeres nos van a contar, seguro que muchas cosas. Vamos a analizarlo después a la vuelta de verlo. Les quedamos con ellos. Te ves que tus derechos están vulnerados de tal forma que es muy difícil seguir o hacer vida pública, vida social, que te ves en la necesidad y en la obligación de poder organizarte. A veces para que ciertas situaciones, que es la que vivimos aquí, el hecho de ser migrante, te hace a que tienes que organizarte, porque si no, no vas a encontrar el camino. Tenemos que apoyarnos, esa es la palabra. Organizar para mí significa apoyarnos, y si nos apoyamos 1, 2, 3 personas, creo que es así de la forma que podemos salir adelante. Para hablar de migración tiene que haber mujeres migrantes liderando estos movimientos, siendo sujetas políticas y públicas en todos los sentidos, y liderar, bueno, pues los movimientos, como digo, y también porque no solamente sabemos de lo que hablamos, sino que también lo sentimos. ¿Estamos cabreadas y dolidas? ¿Estamos cabreadas o dolidas o no? ¡Sí! Mucho, mucho. Desde que llegas ya es muy difícil la vida aquí. Entonces, imagínate tu día a día, ¿no? Intentando vivir, pero no, subsistir, intentando sobrevivir. Te sientes prisionero, te sientes en una cárcel. Vienes de un lugar donde quieres escapar, prácticamente quieres escapar, porque la situación donde venimos es porque ya no puedes estar viviendo, y vienes a un país donde te vienen y te encierran. Te tienes que pegar como 3 años intentando pasar desapercibida, por decirlo así de alguna forma, porque hasta que no tengas 3 años no puedes echar tus papeles para el permiso de residencia. Entonces no tienes derecho absolutamente a nada. Estás aquí, estás haciendo sociedad, estás haciendo comunidad, estás trabajando. Nos daña mucho, eso nos complica mucho cuando llegamos. No trabajar en lo que a ti te gusta, pues nada, se te complica mucho más, porque tienes que aprender a ejercer algo de que tú nunca lo has hecho. Bueno, aquí en España el cuidar personas mayores. Y todavía hay muchísima gente que no tiene sus necesidades cubiertas, sus necesidades primarias cubiertas. Entonces, ¿cómo vamos a pasar a la secundaria? ¿Cómo vamos a estar en las calles? Por eso muchas veces dicen, es que no hay gente migrante en las concentraciones, es que no hay gente migrante en los talleres, es que no... Claro, ¿cómo va a haber? Si están trabajando para intentar comer. La mayoría de estas mujeres trabajan de forma interna, le llaman aquí, de forma interna. Entonces, al estar interna no tienen tiempo el poco tiempo que tienen, pues nada, se van a descansar o a despejar y claro, tal vez no coinciden los horarios, entonces no, es difícil que estas muchachas estén siempre cuando nosotros digamos, bueno, se va a hacer tal lugar. Estamos, pero no están todas. Una de las buenas cosas, entre comillas, que yo saco de la pandemia fue pues a ver que
que surja esta organización, el vernos en unos talleres, en ver que teníamos las mismas inquietudes. Nos hemos organizado junto con otras mujeres, que tenemos un grupo de aliados, tenemos a día de hoy 220 mujeres de todas partes del mundo. Me entero de trabajos por medio del grupo, nos dan información sobre documentación, nos dan información sobre cómo gestionar nuestros documentos, nuestros papeles, tanto como laboral como migratorios. Entonces nos aporta mucho, y aparte de eso es de que nos conocemos, muchas de ellas nos conocemos, y más o menos es la forma de apoyarnos. Lo que estamos últimamente haciendo es como hacer una recogida de datos, de una base de datos, para tener un poco de idea en qué situación se encuentran las mujeres migrantes aquí en Extremadura. Y creo que es algo que tampoco se hace de las otras asociaciones, y que es un trabajo duro en el que estamos llamando a todas y cada una de las 220 mujeres que tenemos en ese grupo de WhatsApp, hablando con ellas, viendo las necesidades que tienen, porque muchas veces se sacan cursos, se sacan cosas, pero no se ajustan a las necesidades ni a lo que demandan estas mujeres migrantes, ni a sus horarios, ni a sus procesos de conciliación y corresponsabilidad. El papel de las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos, y en este caso Malbaluna en la defensa de los derechos de las mujeres, es acompañar a las mujeres migrantes que residen en Extremadura, acompañar ese proceso de movilidad humana. No es fácil, porque las mujeres enfrentamos, porque yo soy una mujer migrante, a una realidad muy diferente. Es comenzar de cero, y para poder hacerlo pues tienen que ser ellas mismas, nosotras mismas, quienes impulsemos esos procesos. Las mujeres que están participando o que participaron, digamos, en esta acción, son mujeres que querían organizarse, que tenían la inquietud, la necesidad, que tienen una voz y cosas que decir, cosas interesantes que decir. Estamos intentando crear redes con todas partes del mundo que nos dejen, que quieran, para poder también unir fuerzas y trabajar en conjunto, y ver que estamos presentes, que queremos liderar, que queremos hacer política, que queremos estar aquí, y no solamente para justificar los proyectos de las asociaciones o para las fotos, ¿no? Lo que vemos es que coincidimos en que casi da igual que seas de aquí de España, da igual de las organizaciones de México, de alguna organización de, no sé, de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Cómo las necesidades, como ese diagnóstico de necesidades que requieren las mujeres, más o menos son todas las mismas. Da igual dónde vayas, de qué parte seas del mundo, vemos cómo coinciden esas mismas necesidades que se están vulnerando todo el rato, que también es una de las cosas que también nos quejamos mucho. Entonces, por eso intentamos pues organizarnos con otras asociaciones de distintas partes, y esperamos que pronto esos lazos y ese trenzar, como me gusta decir a mí, pues cada vez se vaya extendiendo más a otras organizaciones de todas partes del mundo, ¿por qué no? Je dirais que c'est vraiment un atout pour nous, parce que depuis qu'on a commencé ces ateliers, et parmi ces quelques formations qu'on a apprises, lorsqu'on est arrivé au Maroc, on ne savait pas qu'en tant que femme subsaharienne, on a fait de droit. اللي عجبني في المشروع هو أنه بدل من الشخصية ديالي، كنت إنسانة منطوية شيئا ما، ولكن المشروع يعني تعلمت فيه أنني نتفاتح على ناس آخرين ونتواصل مع ناس آخرين ونفيد ونستفد في نفس الوقت. Oui, qu'on avait de droits comme toute femme marocaine, quelle que soit la race, que tu sois congolaise, ivoirienne, camerounaise, marocaine, vivant au Maroc, nous tous, nous avons le même droit. Bon, par rapport au projet, cela a été vraiment très intéressant parce qu'il y a eu des formations. Moi, j'ai participé pratiquement à 2 formations
Et parmi les deux formations, je peux citer la pâtisserie et la cuisine, et puis l'esthétique et la coiffure. بالنسبة لي أنا شخصياً هذه الورشة أنها علمتني أعطتني الجرأة. أول حاجة أول جرأة أنني ما نبقاش منغلقة على راسي، أنني تعرفت على ناس أخرين، أنني بالنسبة لي بلا انترناسيونال كنت كنعرف واحد شي حاجة قليلة بالنسبة للطبخ المغربي. دابا عرفت شي بلا منهم اللي تحت البايلا الإسبانية تعلمت ليها وعرفت ليها. El proyecto viene a promover los derechos de las mujeres migrantes y marroquíes que están en proceso de ser defensoras de derechos, ¿no? El apoyo, digamos, al empoderamiento de las mujeres migrantes. En este sentido se han hecho varias formaciones y el proyecto ha creado un espacio de seguridad y de confianza para mujeres, ¿no? Los talleres de autocuidado, etcétera, pues realmente fue un grupo de apoyo mutuo entre mujeres, donde las mujeres han podido expresar muchas cosas que no podían expresarlas en otros espacios, digamos, han podido reflejar sus preocupaciones, han podido plasmar realmente sus críticas, y creo que eso ha sido muy importante, ¿no? En ese sentido. بحيث أنا شخصياً كنت كنشوف يعني النساء المهاجرات الإفريقيات كان كيبان لي بحال كأنهم عنيفات، ولكن ملي قربت منهم لقيتهم أنهم بالعكس أنهم معنفات، وداك اللي كان تيبان لي من بعد أنه عنف هما كيمارسوه على الناس عرفت بأنه بحال كدفاع على الحقوق ديالهم، لأن كان عندهم حتى المشكل ديال اللغة أنهم هنايا حتى ملي داروا لهم اللغة العربية باش يتعلموا لها قال لك حنا بغينا الدارجة، لأننا ملي كنمشيو ما كنلقاوش كيفاش نتواصلوا مع الناس المغاربة بالدارجة ديالهم، يعني بغاو الدارجة ديالنا باش يتواصلوا معنا. Et je dirais en plus de cela que bien que on est arrivé au Maroc, on n'arrivait pas trop à approcher les autres femmes, les femmes surtout marocaines. Mais en commençant, quand on a commencé la formation, en étant ensemble, on a trouvé que ça nous a apporté, je peux dire, un équilibre et une facilité à vivre dans la société marocaine. Avant, on avait peur. Mais en participant à ces ateliers, on sent qu'on est devenu forte. Donc ça nous a donné l'espoir, la force. Donc tu peux aussi aller dans un bureau et frapper sans avoir peur. Parce qu'on te dit que tu as aussi des droits. الصعوبات اللي كنلقاوها خاصة أننا في مجتمع نقدروا نقولوا أنه مجتمع ذكوري، يعني المرأة واخا كاينة باقا ما خداتش الحق ديالها الكامل، أن كاين بزاف ديال المواضيع كتبغي أنك تهضري فيهم أو أنك تمارسيهم، يعني كيقول لك يعني بحال انت ماشي في المستوى او انت ماشي ولكن الحمد لله في هذا المشروع هذا اعطانا كما قلت الجرأة وعطانا الشجاعة اننا واخا ان المجتمع ذكوري حنا كنفرضوا فيه سميتو ديالنا شنو نقولوا الشخصية ديالنا. Una guía, ¿no? Para las defensoras de derechos en Marruecos, ¿no? Esta guía, su objetivo es como ofrecer un marco, ¿no? De protección a esas mujeres y cómo realmente pueden crear vías, ¿no? De apoyo mutuo, de solidaridad entre mujeres más allá del proyecto, ¿no? Porque el proyecto realmente viene, digamos, no a dar respuestas, sino a enseñar caminos, ¿no? Porque en 2 años no puedes hacer milagros, ¿no? Estamos trabajando con personas, con gente que tiene ciertas contradicciones, ciertos problemas. El proyecto pues está realmente para capacitar a la autonomía, ¿no? Es un proyecto de desarrollo, no es un proyecto de
caridad, ¿no? Pues yo te enseño el camino y luego tú tienes que seguir el camino. أول حاجة هو أن كنتمناو أنه على الواقع أن حقوق المرأة ما تبقاش غير كتقال، ما يبقاش غير داك عيد المرأة من العام لعام. حنا ما بغيناش داك العيد كاع يكون، ولكن بغينا الحق يكون مطبق. Donc je dirais que ça ne restera pas pour nous seulement. On va communiquer ce qu'on a appris ici, ce qu'on a appris comme formation, ce qu'on a appris à partir de l'association Extramador. On ne va pas le garder pour nous, on va le partager aussi avec les autres femmes. Et même quand on est entre nous, les Congolaises, les Camerounaises, parce que d'autres femmes étaient un peu méfiantes pour les cours. On dit non, c'est intéressant, c'est mieux, il faut aller, il faut apprendre. Parce qu'on ne sait pas quel temps on va rester au Maroc. Au lieu de rester à la maison sans rien faire. Non, non, il faut aller apprendre. Donc c'est un peu ça. Donc pas seulement chez les femmes, chez les hommes aussi, mais que ça ne s'arrête pas. Que Dieu donne les souffles de vie, qu'il donne les capacités, qu'il donne aussi le moyen que ça continue au fur et à mesure des années et des années. En tout cas, ça sera vraiment très bien pour les migrants. Très bien même. Mujeres migrantes en Marruecos, ya lo han visto, precisamente defendiendo derechos humanos, algo tan básico que nos cuesta trabajo pensar que se vulneran en pleno siglo XXI y sigue padeciéndose. Sí, lamentablemente la situación en la que estamos, yo siento que incluso tenemos un retroceso bastante marcado en temas de derechos humanos. Tanto como los fundamentalismos religiosos y como estos discursos de odios, antiderechos de la ultraderecha o de grupos interesados en generar ruido, por ejemplo, en el caso de las personas migrantes en países como España, que tienen todo el poder económico como para comenzar discursos de odio y atacar a las personas migrantes, que incluso pues llegan a ataques físicos en algunos momentos. Esto nos hace estar en alerta para la misma defensa de estos derechos. O sea, sí, probablemente podemos decir que es impensable que a estas alturas todavía estemos en esta lucha, pero yo creo que más bien es cada vez más el esfuerzo que estamos haciendo desde las diferentes organizaciones, desde las personas organizadas para poder defender estos derechos. ¿Por qué? Porque están estas amenazas. Y algo que me gustaría mencionar, que ya de alguna forma Marta lo puso en esta conversación, y es sobre la importancia del apoyo a estas organizaciones, sobre la importancia de seguir ejecutando estos proyectos. Y en este caso, por ejemplo, ahorita estamos hablando del trabajo que se ha hecho desde Malvaluna, desde Alianza por la Solidaridad y con el financiamiento de la EXIT, pero también podemos darnos cuenta que muchos de estos proyectos también que están en nuestros países de origen y que están apoyando al empoderamiento, a guiar en el camino a las personas para poder ser autónomos y en la defensa de sus derechos, que hay que seguirlo fomentando y que son de gran importancia para el desarrollo, no solo en países de origen, sino acá, porque acá están en unas condiciones las personas en las que también hay que enfrentar un nuevo contexto y una nueva lucha por esos derechos. ¿Así es, Marta? Totalmente. Sí, totalmente. O sea, no podemos... Está la importancia de trabajar aquí en la sensibilización y en la formación y en la información también veraz sobre lo que está pasando en otros puntos del mundo, ¿no? Es muy fácil mirar hacia otro lado y no querer ver ciertas realidades, pero sí que es verdad que yo creo que una vez que lo ves y una vez que lo tienes al lado y vives la experiencia y te cuentan y sabes historias, ya es muy difícil mirar hacia otro lado. Entonces ahí está la importancia creo que del trabajo que hacemos pues las más de 200 entidades no gubernamentales que estamos en Extremadura y que trabajamos precisamente en esto, en sensibilizar y en acercarnos a distintos grupos, ¿no? Sociales, a jóvenes, a personas mayores, a personas migrantes, a cualquier ciudadano extremeño, ¿no? Y compartir pues eso, lo que está pasando y sobre todo también trabajar mucho en el tema de
de las nuevas narrativas relacionadas con los discursos de odio, que sí que queremos recalcar eso, que es muy importante conocer de dónde viene la información que recibimos, verificar la información que recibimos, no creernos todo lo que nos cuentan de cualquier sitio. Entonces, nosotras, por ejemplo, desde Alianza sí que tenemos proyectos relacionados con eso, en incidir ahí, en desmontar bulos, en desmontar rumores, en desmontar discursos de odio y pues facilitar fuentes de información veraces y que realmente acerquen a la realidad que está sucediendo. Y tener medios aliados, decimos, de tener medios aliados y periodistas aliados de las organizaciones para que nos ayuden en esta defensa de los derechos. Porque muchas veces incluso desde los mismos medios de comunicación se cometen errores por desconocimiento o incluso, pues, ya sabemos también de medios que están financiados por ciertos grupos y ese es su interés, pero los medios que son más responsables con la información es ser aliados de las organizaciones para poder siempre mover estos temas y visibilizar y sensibilizar en la misma sociedad. Es importante, pero claro, después te llegan iluminados en las redes sociales o iluminados en las redes sociales y te estropean todo el trabajo. Claro, sí, eso sin duda, siempre, no, y además que son siempre discursos pasa. que calan fácilmente, como no los veas Sí. con una mirada crítica, te lo tragas pero tal cual. Entonces, claro, ahí tenemos que estar todas agrupadas y todas a una, porque si no, filtran por cualquier sitio. Este proyecto incluye un estudio sobre ser defensor de derechos, ¿no? ¿Qué es exactamente? Sí, el estudio en realidad se ha hecho con las compañeras participantes, con las mujeres migrantes que han participado en el proyecto en Marruecos. Y el estudio lo ha ejecutado, lo ha coordinado la delegación de Alianza en Marruecos junto con Elena Maleno, que es defensora de derechos humanos, que es una persona reconocida en el ámbito. Y bueno, pues ponen en relieve las diferentes situaciones que viven las mujeres migrantes y las mujeres en tránsito en el país de Marruecos y también pues cuáles son sus demandas, ¿no? y cuáles son las necesidades y las demandas que tienen pues en distintos ámbitos. Me llama la atención saberes solidarios. ¿Qué son los saberes solidarios, Marjorie? Se hablaba en el estudio de los saberes solidarios un poco sobre estos conocimientos que tenemos propios de nuestras culturas, propios de nuestras ancestras y que muchas veces han sido desplazados por conocimientos teóricos que desde, por ejemplo, América Latina, por ejemplo, hemos hablado de ese tema de la colonización, de que se nos ve con una mirada desde superioridad hacia los conocimientos que pueden tener muchas comunidades incluso que han estado trabajando en diferentes espacios y que a partir de esos propios conocimientos que se han generado al interno de sus comunidades han resuelto grandes problemáticas. Y de eso se habla cuando hablamos de estos saberes solidarios y del poder compartirlo con otras mujeres de otro espacio, porque tanto aprendo yo de lo que me enseña Marta o de lo que he aprendido en Malvaluna, como también mis compañeras han estado en ese contacto permanente de lo que pueda yo enseñarle. Entonces, tratamos de promover esa solidaridad, esa sororidad también entre mujeres, desde el feminismo, desde la Asociación de Mujeres de Malvaluna, para poder hacer estas luchas, porque es que si una está sola no puede hacerlo sola, o sea, te desbordas con tantas problemáticas a las que estás expuesto o con tantas problemáticas que tienen las otras mujeres y que hay que darle solución. Entonces, eso es lo que decimos siempre, unidas somos más fuertes como lema, para poder estar trabajando frente a estas diferentes problemáticas, como ya decía. Obviamente hay que seguir trabajando en ello, pero ¿qué retos quedan por perseguir o por alcanzar? Uy, muchísimo. Incontable. No, pero sí que es verdad que por ejemplo, nosotras en la línea que venimos trabajando, ¿no? en materia de derechos de las mujeres, derechos humanos, pues eso, todo lo que tiene que ver con trabajo con mujeres migrantes, con compañeras migrantes que están viviendo ahora en Extremadura, yo creo que el principal reto que tenemos, tanto aquí como en el caso de Marruecos, ¿no? que es el proyecto que nos ocupa, es precisamente el de seguir creando redes, ¿no? el de seguir visibilizando y facilitando espacios donde ellas, vosotras, hablo también en nombre por Marjorie, ¿no? Donde puedan estar, donde participen de una manera real, donde tengan voz y donde se les escuche. Porque sí que es verdad que es muy fácil hablar de la población migrante y es muy fácil conseguir votos muchas veces, ¿no? Gracias a la población migrante, pero realmente están participando de manera real, están participando políticamente en la sociedad, están participando vecinalmente.
Entonces yo creo que ese es el reto, ¿no? El conseguir dar herramientas para facilitar esto, que también muchas veces... Perdona, porque el porcentaje de participación todavía es pequeño. El porcentaje es pequeño, pero precisamente es lo que te iba a decir. Es muy dificultoso también muchas veces, que bueno, yo creo que Marjorie puede hacer un análisis más exhaustivo de esto, ¿no? Pero lo que nosotros venimos viendo es que es difícil que las personas migrantes participen porque realmente tienen que cubrir otras necesidades básicas antes de poder participar, ¿no? O sea, si estás trabajando de interna y solamente tienes libre los fines de semana y 2 horas al día, difícilmente vas a poder participar en asociaciones o en partidos políticos o en asociaciones de vecinos, porque claro, tienes otras necesidades antes. Entonces, ahí está un poco el conseguir, pues eso, la consecución de distintos derechos, ¿no? Que al final el trabajo de interna muchas veces es un trabajo esclavo, pues para que esa persona pueda tener otros espacios de ocio y de convivencia en su vida. Claro, el primer derecho es el derecho a subsistir, evidentemente, y si ese al final se ve alterado por los abusos que se proceden, como para fijar la mirada en otros derechos, ¿no? Es difícil. Claro, son los derechos básicos que tenés, necesitas una vivienda, necesitas comida en el plato, esa costumbre burguesa de los 3 tiempos del día, las necesitas suplir, entonces... mientras estén esas necesidades, pero además estén otras necesidades como el tema de la documentación. Si una mujer no tiene documentación, o un hombre, una persona migrante no tiene documentación, te ves en una situación en la que el miedo te domina. ¿Por qué? Porque con todo lo que escuchas, con todo lo que ves, con todas las cosas que ocurren en tu entorno, tenés miedo de salir y decir, bueno, aquí estoy yo y pienso esto de lo que están haciendo. Yo quiero participar en esto. Y el objetivo final es ese, pues yo creo que en proyectos que se están trabajando con personas migrantes, que sean las personas migrantes protagonistas de esto, e insisto, que no se vea a las personas migrantes como personas ignorantes, como personas que pobrecitas, que hay que tener lástima. Hay que ser solidarios, eso sí, pero no es que vas a tener lástima y hacer caridad por las personas migrantes. Hay que luchar por esos derechos. Al final de cuentas, las personas migrantes acá en España somos un grupo bastante grande, no somos un colectivo, somos un grupo bastante grande y muchas de estas personas migrantes están en diferentes espacios. Y cuando hablamos de las mujeres, por ejemplo, el último estudio que vi de Fundación Por Causa hablaba que al menos el 58% de la migración que llega son mujeres. Hablamos de una feminización de las migraciones y en ese sentido las mujeres también están dando solución de alguna forma a necesidades que hay acá, como el tema de los cuidados que ya hablaba Marta, y el tema de la ausencia de una documentación pues las pone en un contexto vulnerable a que sean víctimas de diferentes tipos de violencia, de maltratos laborales, de incluso, para mí es sorprendente que hayan compañeras que se ven en la necesidad por no tener esos derechos básicos cubiertos, se ven en la necesidad de tomar trabajos por 500 euros mensuales en un trabajo de interna, que muchas veces incluso no salen ni los fines de semana. Entonces esas son situaciones que hay que trabajar, que hay que abordar y que las mismas mujeres hay que escucharlas porque son ellas las que saben y como dice en el video Pamela, ellas lo saben y lo sienten. ¿Podemos decir, por tanto, o afirmar que la migración tiene nombre femenino? Sí, la migración es femenina. La mayor parte de la migración que llega, bueno, a España es femenina y también llega muchísimo de América Latina en su mayoría. Es verdad que se habla mucho de la migración africana. Sí hay, es el 11% de este total de migrantes que se puede porcentuar, digamos, pero la mayor parte que llega es migración de América Latina. Y sí, pero no es que vamos a hacer una diferenciación entre que si llegan los latinos y llegan los africanos tienen más derechos unos que el otro. No, estamos hablando un poco de los porcentajes y en su mayoría sí, son mujeres que vienen de familias probablemente numerosas en su mayoría y que necesitan que se resuelvan situaciones económicas en nuestros países de origen. Y entonces, ¿qué ocurre? Al haber una necesidad en países como España, donde necesitan quien haga estas tareas de los cuidados porque españoles no los quieren hacer, entonces, ¿qué ocurre? Vienen acá a resolver esa situación. El problema no es que vengan ni que lo hagan, el problema es las condiciones en las que están. Esa es la situación. Este es un empleo digno como cualquiera, pero el problema aquí central es las condiciones en las que se están ejerciendo. Y ese es uno de los temas que dentro de todas las organizaciones también se están trabajando
porque al final de cuentas pues lo que queremos es que todos tengamos los mismos derechos, que tengamos una vida digna, que tengamos proyectos de vida y que también seamos protagonistas de esas historias. Has dicho una cosa muy importante que creo que hay que fijar la mirada en ella. Gran parte de la población viene a cubrir una parte laboral o de trabajo que no quieren los españoles. Esto al final lo que hace es eliminar parte del discurso del odio que habla de que vienen a quitarnos el trabajo. Sí, yo creo que, por ejemplo, con los últimos, la última reforma que se ha hecho al reglamento de extranjería queda en evidencia. Queda en evidencia porque uno de los argumentos que tiene el propio reglamento es que hay que ocupar puestos que están vacantes porque las y los españoles no los quieren ejercer. Hay otra mirada ahí que no me voy a referir en este momento, pero estamos claros que es una situación en la que las personas migrantes no es que vengan. De hecho, yo no sé si se da cuenta la población en general, pero en nuestros países, al menos en América, bueno, en África también, América Latina, en África no existen las ayudas. La gente acá viene y ni siquiera sabe de las ayudas, no tiene ni idea de eso, la verdad. Y luego, si no tienes una documentación, tampoco tienes acceso a ella. Y mucha gente no tiene documentación. Ahorita hablábamos, hay un movimiento que se llama ILP, regularización ya, que busca la regularización de 500.000 personas. Y entonces hablamos de un número bastante grande de 500.000 personas que no tienen documentación. Entonces, pues, creo que hay que, como decía Marta, hay que trabajar un poco más, no solo irnos con los titulares, no solo irnos con los que dicen estos discursos tan tóxicos, estos discursos de odio, que están no solo en las redes sociales, sino en algunos medios de comunicaciones también, y documentarnos mejor para darnos cuenta que el vecino que tenemos al lado, porque tendrán ustedes muchos vecinos que son migrantes, el vecino que tenés al lado no es tu enemigo, que es a lo que buscan estos discursos, a dividir, para, bueno, ya sabemos para qué. Precisamente, una de las soluciones al problema que estamos teniendo de la despoblación es ese, precisamente, el de la migración, para cubrir esos puestos que en estos momentos no se están cubriendo por diferentes causas, baja de natalidad, etcétera, despoblación que se está produciendo en muchos territorios, entre ellos el de Extremadura. Pero volviendo a los derechos de las mujeres, supongo que estarán mucho más vulnerados los derechos de mujeres que tienen cargas familiares, ¿no? Bueno, yo creo que todo va sumando, ¿no? O sea, ya el hecho de ser mujer ya discrimina en cierto modo, ¿no? Pero ya si encima eres mujer migrante, si encima eres mujer migrante con cargas familiares, si encima eres mayor, eres una persona mayor, o sea, yo creo que todo suma. Obviamente el hecho de tener cargas familiares, ¿no? Del tipo que sea, si tienes que cuidar a tus mayores o tienes que cuidar a tus hijos o lo que sea, yo creo que complica mucho más la participación, ¿no? O sea, todo va sumando. Pero quería apuntar una cosa a lo que había dicho antes Marjorie, que no me lo quería dejar de lado, porque sí que hablamos mucho de migraciones, de gente migrante y tal. O sea, no se nos puede olvidar que la migración es un derecho humano. O sea, que la movilidad humana es un derecho humano y punto. O sea, todas las personas tienen derecho a migrar y a vivir en el país que quieran vivir y a vivir la vida que quieren vivir. Y más un país como España, que durante varias décadas ha sido Hemos un país... sido personas migrantes, exacto. Efectivamente, exportadora de migrantes. Exacto. Entonces yo creo que eso es muy importante, que la gente no lo pierda de vista, ¿no? Que la migración es un derecho humano, que todas las personas tienen derecho a moverse por el mundo en la manera en la que consideren. Y cada una migra pues con sus situaciones y con sus mochilas, ¿no? y con sus historias de vida. Pero yo creo que nuestra función es facilitar la vida de la gente en la medida en la que podamos, ¿no? Entonces creo, ese punto no quería dejarlo ahí porque ya se nos va mucho hablando de gente migrante, tal, ¿no? O sea, es que todo el mundo tenemos derecho a migrar y a vivir en el país que nos dé la gana. Es ya un está. derecho, O sea, ya está, es un derecho humano y punto. Ciertamente. Bueno, pues no sí. habría que defenderse, no habría que argumentarse tanto. Exacto. Si la gente comprendiera que realmente esto es un derecho humano, que tenemos todas y todos, y que en este caso hablamos de Extremadura, que también Extremadura es una tierra de migrantes. Ciertamente, ciertamente. Bueno, Marjorie, Marta, hemos hecho un buen repaso, nos hemos incluso pasado el tiempo que habíamos estipulado, pero está fantástico porque hemos hablado de muchísimas cosas muy interesantes. Esperemos que les haya aportado una imagen más esclarecedora sobre las mujeres migrantes, la situación y los derechos humanos que se vulneran constantemente. Y no hablamos de terceros países, también aquí en España.
hablamos de este problema que hay que solucionarlo. Marjorie, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Marta, gracias. Y a seguir trabajando y a realizar esta magnífica labor que estáis desarrollando. Gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Nosotros, recuerden, ya volveremos en el mes de septiembre en el curso de una nueva programación con La Picota, en este espacio en el que hemos abordado un tema muy interesante. Vamos a tener durante los próximos días la oportunidad de poder emitir también este vídeo para diferentes franjas horarias para que puedan visionarlo de nuevo. Recuerden que nos pueden encontrar, como siempre, en la TDT, canal 48 de la televisión digital terrestre, pero también en nuestra página web, en televisiónextremeña.com, y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y en Twitch. Pase un buen verano. Buenas noches.